La semana pasada vamos a empezar revisando todos las distintas pruebas de hipótesis que vimos la semana pasada. Daré Kolmogorov. Quedan pruebas de hipótesis para dos poblaciones, cuando uno quiere comparar media y varianza, que si bien eso también está puesto en la presentación, la idea es que lo vean y haremos, yo voy a poner algunos ejemplos para la semana que viene para que los vean, y antes de comenzar con regresión y correlación, que es el último capítulo, comentaré pruebas para comparar la varianza y para la media. Hoy, en definitiva, vamos a revisar prueba de hipótesis, vamos a ver prueba de hipótesis de bondad de ajuste, o sea, prueba para el modelo. Repasaremos chi cuadrado, la prueba de bondad de ajuste. Veremos la de Kolmogorov, haremos dos ejercicios tipo parcial para que también vean cómo se pueden presentar los ejercicios en un parcial. Y luego nos pondremos a trabajar con los casos. Hay avances que ustedes han podido hacer y algunas cuestiones que quedaron sin resolver, que era cómo leer las salidas del Infostat, que de hecho el Infostat lo pueden utilizar para el caso, obviamente, pero vamos a discutir y tratar de redondear el caso que le tocó a cada grupo para que en el transcurso del fin de semana puedan subir la tarea terminada. ¿Algunas observaciones, preguntas? ¿Gente? ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces largo con la revisión de prueba de hipótesis. Por favor, vamos a revisar prueba de hipótesis para la media, para la varianza, rápidamente, pero si hay alguna duda al respecto, pregunten. Entonces, denme un minuto quiero ver el chat, así puedo contestar en la medida que vayan preguntando. Bien. Entonces, continuamos con la unidad número 5. Repaso lo visto el viernes pasado. Habíamos dicho que una hipótesis era una proposición sobre una característica, básicamente un parámetro, o ya sea la media, la varianza, de una distribución, también la característica de una distribución de una población, si estamos trabajando con una sola población, y esas son las pruebas que estuvimos viendo, o más poblaciones. La prueba de hipótesis es un procedimiento, eso es lo que vimos, y que estamos utilizando la evidencia muestral y lo aprendido en probabilidad para poder determinar si una hipótesis es estadísticamente razonable aceptarla o no. Recuerden que nosotros no estamos haciendo un juicio sobre si es verdadera o falsa, no lo sabemos a eso. Simplemente, en base a la muestra, analizamos si esa hipótesis estadística es razonable aceptarla o no rechazarla en base a la evidencia muestral.
¿En qué se basa nuestra prueba de hipótesis? En la hipótesis, planteamos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, que según el autor ustedes van a encontrar que la llama H1 o HA. Generalmente tengan en cuenta que no tienen que olvidarse que la hipótesis nula es la que yo quiero contrastar, y es una afirmación que hacemos sobre el modelo o sobre algún parámetro. Y la hipótesis alternativa niega esa hipótesis nula. La hipótesis nula es la que va a ser rechazada o no en función de la evidencia muestral. Por lo tanto, el interés va a estar en plantear la hipótesis alternativa teniendo en cuenta cuál sea el interés del investigador, ya que hasta ese momento seguimos sosteniendo la hipótesis nula como se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, sostenemos nuestra hipótesis nula hasta que con la evidencia muestral tengamos la posibilidad de rechazarla o no. ¿Cuáles eran los pasos? Bueno, vimos que teníamos que leer, el paso 0 era leer atentamente el texto, porque en función de eso vamos a plantear correctamente la hipótesis nula y la alternativa. Luego, una vez planteado hipótesis nula y alternativa, decidir y tener en claro cuál es el estadístico de esa prueba. Elegimos el nivel de significación. Si me lo dan en el problema, ya está ese paso resuelto. Si no, trabajamos con el error tipo 1 y 2 y vemos cuál sería el más preocupante. Recuerden que el nivel de significación es la probabilidad de cometer un error tipo 1, o sea, nosotros elegimos el alfa, el nivel de significación, que va a ser la probabilidad de cometer uno de los errores de la prueba. Calculamos los puntos críticos, determinamos la región de rechazo. El tomar la muestra y calcular la estimación, claramente esto ya lo teníamos por los datos que nos dieron del problema, pero a modo de un orden, bueno, consideramos la muestra, calculamos la estimación del estadístico, lo que llamamos T observado, Z observado, y tomamos una decisión. ¿Rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula? Y no nos olvidemos de responder en términos del problema, en el contexto del problema. Entonces, revisemos la prueba de hipótesis para la media de una población normal con varianza conocida. Tengamos en cuenta que muchos de los casos que ustedes tenían, había que plantear prueba de hipótesis para la media, pero por eso, previamente a esa prueba de hipótesis, ustedes tenían que verificar si se estaba trabajando con una población normal, si podía asumirse un modelo normal. Y de allí que en algunos casos pudieron plantear la prueba chi cuadrado y en los que no se pudo hacer porque la muestra era pequeña, ahora vamos a ver la prueba de Kolmogorov para justamente analizar si puede suponerse o no proveniente de una población con distribución normal. Teniendo en cuenta eso, puedo plantear la hipótesis nula y analizo si la varianza es conocida o no. Si fuera conocida o si me dicen que que no ha habido cambios en el valor de la varianza, bueno, asumo sigma conocido
y tenemos estas posibilidades en función de cuál sea la hipótesis alternativa. Prueba bilateral, si es igual contra distinto, prueba unilateral derecha, menor o igual contra mayor, y prueba unilateral izquierda, mayor o igual contra menor. Aquí traté de sintetizar lo que tienen que tener presente, y generalmente ayuda el hecho que ustedes hagan su pequeño gráfico esquemático para tener en claro cuál es la región de rechazo, cuál es la región de no rechazo, para luego tomar la decisión. Para pruebas de la media con varianza conocida, ¿hay alguna duda al respecto? Sí, Eliana, si el desvío es conocido, claramente la varianza también lo es. ¿Por qué? Porque elevas al cuadrado ese desvío. O sea, puede que en el problema te digan que con un desvío de 3 proviene de una población normal con un desvío de 3. Bueno, cuando tengas que calcular o escribir cuál es la varianza, tu varianza será 9 y la considerarás conocida. Pero hay que tener en cuenta muy bien el enunciado del problema. Si teníamos datos históricos y yo ahora estoy probando una nueva metodología, al tener los datos muestrales, la varianza no va a ser conocida porque incluso estoy tratando de probar ese nuevo método versus los datos históricos para ver si, por ejemplo, puedo adoptar esa nueva metodología o han sido provechosos los cambios que se han implementado. No, o sea, Tomás, hasta ahora, ¿qué hicimos nosotros? Hasta la unidad 3, los problemas los resolvíamos, hasta la unidad 4 incluso, cuando teníamos que calcular intervalos de confianza, el enunciado me decía, asumiendo que la muestra proviene de una población con distribución normal. Entonces, hasta ese momento y hasta incluso los problemas que resolvimos la clase pasada para prueba de hipótesis, para la media y la varianza, los enunciados decían los datos provienen de una población con distribución normal o asumiendo normalidad, pruebe que la media no cambió o pruebe que la media aumentó, ¿sí? Ahora que tenemos la posibilidad con las pruebas de hipótesis de verificar, validar si la muestra proviene de una población con distribución normal, las medidas, el gráfico de caja, el gráfico de distribución empírica, todo lo que vos ya sabes de estadística descriptiva, es el paso cero, es lo que a vos te ayuda a decidir cuál puede ser el modelo apropiado o si puede asumirse que el modelo sería la distribución normal o Poisson, pero tengo que hacer la prueba de hipótesis para validar el modelo. Si tengo un problema donde solo hace mención al análisis de si la media aumentó, si la varianza disminuyó, va a estar claro o en un parcial o en un examen qué es lo que vas a tener que hacer, si vas a poder asumir normalidad y vas a plantear solamente la prueba de hipótesis para los parámetros.
En el caso que tienen que presentar ahora, se está pidiendo las dos cosas para que justamente pongan a prueba y trabajen con las dos pruebas de hipótesis. La prueba para el modelo y la prueba para los parámetros. ¿Estamos, Tomás? Eliana, no sé si contesté sus preguntas. Bueno. Entonces, vayamos ahora a revisar la prueba de hipótesis para la media de una población normal con varianza desconocida. En ese caso, el estadístico que vamos a utilizar es T. ¿Por qué? Porque estimamos la varianza, en este caso, estimamos la desviación con los datos muestrales, usamos la distribución T, que es simétrica, consideramos el estadístico T, que tiene distribución Tn-1 grados de libertad, y nuevamente en este resumen tenemos las distintas regiones de rechazo según la prueba sea unilateral derecha, izquierda o bilateral. Hasta aquí hemos revisado las pruebas de hipótesis para la media de una población normal según se conozca la varianza o la varianza sea desconocida. Tengan en cuenta que por lo general cuando uno, incluso el software Infostat, cuando ustedes plantean y colocan los datos de su muestra, asume que ustedes no conocen los valores de la población, salvo algún valor de referencia para poder plantear la hipótesis nula, pero de hecho la prueba que plantea para la media es la prueba T, con varianza desconocida. Si lo tienen que hacer a mano, recuerden que si el n es suficientemente grande, a pesar de utilizar este estadístico que es distribución T, podemos, si el n fuera 100, si fuera 90, podemos aproximar por la distribución normal, pero el estadístico va a ser x barra menos mu sub 0 dividido f raíz de n. ¿Dudas hasta aquí con prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida? Alguien que abrió el micrófono, no sé si es por duda o no. Bien, sigo entonces. Prueba de hipótesis para la varianza de una población normal que... Perdón. Sí. No, sí, yo tenía una duda, digamos, por el trabajo. No sé si lo puedo hacer ahora o después. Después vamos a analizar punto por punto el trabajo. Bueno. Así que si puede esperar, no te vas a ir hoy con esa duda. La idea es cerrar con todo lo que es prueba de hipótesis y después ponernos a trabajar con los distintos ejemplos y específicamente el trabajo. Claro, o sea, porque mi pregunta va respecto a esto justo que estamos hablando cuando la varianza es desconocida, pero bueno, sí, espero no ir. No, dale. A ver, si la varianza es desconocida, voy a usar el estadístico T. Puede ocurrir que tengas n igual a 100. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, este estadístico tiene distribución T con 99 grados de libertad. En el caso del trabajo, vos podés buscar en el Infostat cuáles son los valores de T con 99 grados de libertad, pero si no, podés aproximar y decir, bueno, este estadístico va a tener distribución normal y busco
el correspondiente Z alfa sobre 2, el menos Z alfa sobre 2, si fuera bilateral, y veo si este estadístico T observado está o no, cae o no en la región de rechazo. Profe, pero, o sea, mi N es chico, digamos, o sea, no es grande. Y entonces buscas en la tabla. Ah, perfecto. O sea, el Y Tn menos entro, 1, si tu entro N, como una varianza. ¿cómo? Si mi N es chico, digamos, entro por la tabla de test Exactamente. Buscas con T n menos 1. O sea, ¿cuál es tu N en este caso? 30, perdón, 16. Bueno, entonces vas a tener que buscar el N de 15 y buscarás en la tabla T. Perfecto, gracias. Por eso acá te estoy poniendo T alfa sobre 2, N menos 1. O sea, si tu N era 16, vos buscarás el T alfa sobre 2, suponte que el alfa era del 5%, buscarás el T de 0,025 con 15 grados de libertad, y bueno, por simetría ya tenés cuál es el otro valor crítico, y ya tenés cuál es tu región de rechazo de hipótesis nula. Claro, o sea, yo obtendría alfa si me dicen con tanta por ciento, digamos, o en tanto, pero en mi trabajo no me decía nada de eso. Pero si en el trabajo no decía nada, tenían que analizar, como hicimos la clase pasada, tenían que analizar el error de tipo 1 y el error de tipo 2 y ver cuál era el más importante, y en función de eso determinar el alfa. Si era más grave el error de tipo 1, que se comete al rechazar hipótesis nula cuando esta es verdadera, si ese era más grave, entonces elegirás un alfa del 1%, o sea, un alfa chico. Recuerda que el alfa puede ser 1%, 5, 10. Entonces, si el error de tipo 1 es el más relevante, elegirás un alfa pequeño. Si por el contrario el error más grave es el error de tipo 2, como podemos minimizar ese error o, o tomando un tamaño de muestra mayor, pero en este caso vos ya lo tenés al N elegido, a los datos elegidos, entonces podés elegir un alfa mayor, un alfa del 0,10, y con eso estás minimizando, tratando de controlar el error tipo 2. Esto lo hemos trabajado con algunos ejemplos la semana pasada, y están los ejemplos, no solo los que se hicieron en clase, sino también hubo colgados en un PDF con ejercicios de pruebas para la media, con varianza desconocida y para la varianza también. Fíjate cualquier cosa allí. Perfecto, profe, sí, ahí Bueno, entonces, continuando con la prueba de hipótesis para la varianza, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, lo que tenemos que tener en claro y recordar es que en este caso nuestra distribución chi cuadrado es asimétrica, por lo tanto vamos a tener que buscar en la tabla ambos valores, tanto el chi cuadrado alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad, como el chi cuadrado 1 menos alfa sobre 2, n menos 1 grados de libertad. Cuidado con esto de intentar usar simetría, sobre todo porque la distribución es positiva, así que ese es un error grave y que a veces por distracción suelen cometer.
Nuevamente, la región de rechazo será, si es unilateral derecho, solamente busco el chi cuadrado alfa, n-1 grados de libertad. Y si es unilateral izquierda, busco el chi cuadrado 1 menos alfa, n-1 grados de libertad. Tengan en cuenta que la tabla acumula de derecha a izquierda, por eso aquí escribí alfa sobre 2 y aquí escribí 1 menos alfa sobre 2, porque vengo acumulando y cuando llegué hasta aquí, acumulé todo esto que es 1 menos alfa sobre 2. ¿Estamos? ¿Dudas al respecto de la prueba de hipótesis para la varianza? Bien, seguimos entonces. Las pruebas sobre el modelo, vimos que analizamos y arrancamos con la chi cuadrado, y el objetivo de estas pruebas era justamente valorar cómo se ajustan, cuán bien se ajustan los valores de la distribución empírica, lo que nosotros observamos, a los valores de la distribución teórica que suponemos de la cual provienen los datos de la muestra. Vimos la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado, hoy vamos a terminar de ver la prueba Kolmogorov-Smirnov. En el caso de la prueba de bondad de ajuste, recuerden que compara frecuencias absolutas, y en este caso es válida para variable discreta y continua, pero con una cantidad importante de datos. ¿Qué significa una cantidad importante de datos? 50 o más. Por lo general, 30 datos, como algunos tenían, 25 datos, no es imposible trabajar, es muy difícil trabajar con bondad de ajuste chi cuadrado, sobre todo porque en el caso de variable continua, agrupamos en intervalos y al tener 25 datos, el número de clases es muy pequeño para trabajar con esta prueba. En el caso de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov, va a comparar frecuencias acumuladas, y acá la gran diferencia, tengan en cuenta que esta prueba es válida para variable continua, y es muy útil cuando tengo poca cantidad de datos. O sea, cuando tengo una serie simple, tengo pocos datos. Entonces, recordemos rápidamente la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado. Como ya dije, compara frecuencias observadas y frecuencias esperadas bajo el supuesto de la hipótesis nula. Considero la acumulación de las discrepancias y voy a decidir si esa acumulación no es muy grande, no rechazo el modelo propuesto, y los pasos a seguir de esta prueba son plantear la hipótesis nula y la alternativa. La muestra proviene de una población con cierta distribución, o X tiene distribución normal con media muy igual a tal valor, sigma cuadrado igual a este valor, o, como vimos en el ejemplo de la clase pasada, la variable tiene distribución Poisson. Hipótesis alternativa, la muestra no tiene esa distribución, o la muestra proviene de otra distribución, de otra población cuya distribución no es la que se propuso en la hipótesis nula. Voy a comparar frecuencias observadas con las esperadas, y esas esperadas las voy a obtener suponiendo el hipótesis nula verdadera, suponiendo que es válido el modelo que proponemos en la hipótesis nula.
El estadístico es este, que es la suma de justamente estas discrepancias de la frecuencia observada y la frecuencia esperada al cuadrado, relativas a la frecuencia esperada, sumo todas estas pequeñas discrepancias, y este estadístico tiene distribución chi cuadrado. Para analizar los grados de libertad tengo que tener en cuenta el número de intervalos, si es que la variable era continua y agrupé por intervalos, o la cantidad de valores, o la cantidad de valores distintos si estábamos trabajando con una variable discreta. El R era el número de parámetros que se estiman a partir de la muestra. Puede ocurrir, nosotros habíamos visto la clase pasada un ejemplo donde me daban el valor de la media y la varianza y yo no usaba los datos de la muestra para estimar media y varianza, por lo tanto el R era 0. La frecuencia FOI es la frecuencia observada, y la frecuencia esperada, ¿cómo la calculo? Eso tengo que tener muy presente. La calculo multiplicando el N, obtenido ¿de qué manera? Sumo todas las frecuencias observadas, y ya tengo el N, por la correspondiente probabilidad. Si es una variable continua, por la probabilidad del intervalo, y si es una variable discreta, por la probabilidad puntual. Pregunta, ¿cómo calculo estas probabilidades? La probabilidad del intervalo y la probabilidad puntual según sea variable continua, variable discreta. ¿Quién me cuenta cómo hago ese cálculo? Y suponemos para la continua, podemos suponer que hipótesis nula es verdadera y, por ejemplo, como es continua, utilizamos el estadístico Z, o sea, estandarizamos y calculamos con la tabla de valores Z. Perfecto, y si fuera, bueno, exponencial, ponele, debería calcularlo con esa probabilidad del intervalo. Va a ser un poco más trabajoso porque no tenemos la tabla, pero podría calcular también estas probabilidades, como vos bien decís. Esto se calcula bajo hipótesis nula. O sea, aquí por eso dice que la frecuencia absoluta esperada es según el modelo formulado. ¿Dónde formulé ese modelo? En la hipótesis nula. O sea, bajo ese supuesto, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, es que calculo esta probabilidad. Y si fuera una variable discreta, pues la calcularé recurriendo a la tabla o por fórmula. Si el modelo, nosotros vimos un ejemplo en el caso de la distribución Poisson, donde hubo que calcular por fórmula las frecuencias, estas probabilidades. ¿Por qué? Y porque el lambda lo estimábamos y no aparecía ese lambda en la tabla. Entonces, esta probabilidad la tuve que calcular por fórmula. Profe, Sí. si fuera la distribución normal, tendríamos que usar la función esa que es 1 sobre sigma raíz 2pi. Yo te pregunto, ¿cómo hiciste en el parcial para calcular las probabilidades de los intervalos? En el caso de la normal. Con la acumulada. Bien. ¿Y cómo hacías con la acumulada? Buscamos en tabla. Ah, entonces, como dijo tu compañero, o sea, tengo que considerar pasar por la estandarización. O sea, no es que nos olvidamos qué hacíamos en el capítulo 3. Esta probabilidad, como ahora me dicen, asumí que el supuesto de hipótesis nula es verdadera. ¿Qué quiere decir?
Bueno, supone que la distribución es normal. ¿Cómo calculas esa probabilidad? Ah, bueno, la calculo como veníamos calculando, como hacíamos las cuentas en la unidad 3. Estandarizo, hago xy menos mu dividido sigma, menor que z, menor que xy más 1 menos mu dividido sigma, y busco en la tabla. Si de hecho la fórmula que vos decís es la fórmula de la función de densidad, y habíamos visto que necesariamente tengo que estandarizar porque no tengo primitiva, y la que sí puedo hallar es la normal estándar, cuando mu es 0 y sigma cuadrado es 1. Entonces, sí o sí, tengo que volver a recordar cómo hacía para calcular probabilidades en el caso del modelo normal. Usábamos la tabla y usábamos la estandarización. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio, de todas maneras, uno más, para que quede claro cómo hacemos. Así que dame unos minutos nomás, para que si hay alguna duda o te queda todavía alguna duda, lo puedas aclarar en unos minutos nomás. Sí, perdón. Sí, perdón. La última duda que es que, por ejemplo, cuando asumimos que la distribución es normal, o sea, cuando Sí. probamos el H0, Sí. después, por ejemplo, si nos pide sacar alguna probabilidad, usamos, porque yo me acuerdo que cuando usábamos el modelo normal antes, con la distribución normal, estandarizábamos con un z que era x menos mu sobre sigma. Y ahora, cuando vimos los estadísticos, usábamos un z que era sobre sigma sobre raíz de n. No. Depende de cuál sea la distribución a tener en cuenta. O sea, una cosa es la distribución de la variable x, que tiene distribución normal mu sigma cuadrado, y otra cosa diferente es la distribución de la variable media muestral, que es x barra, y en el caso de x barra, tiene distribución normal mu sigma cuadrado sobre n. Por eso la diferencia cuando estandarizamos. Ah, claro, profe. ¿Está bien? Entonces, yo acá tengo x, estandarizo como trabajábamos en la unidad 3. No tengo que confundir, vuelvo para atrás, con este estadístico, que es el estadístico que tiene que ver con la estandarización de x barra, que es x barra menos mu sobre sigma raíz de n, porque x barra tiene distribución normal mu sub 0, sigma cuadrado sobre n. Bien, profe, sí, ahora me queda claro. Sí, se me hacía confusión con eso. Bueno, no, por eso es importante la pregunta que vos has hecho, porque justamente ese es también un error que a veces uno comete de no prestar atención a si está trabajando con la media muestral o si está trabajando con la variable x. En este caso, estandarizamos xy menos mu sobre sigma. Bueno, muchas gracias, profe. No. Ahora vamos a hacer un ejercicio incluso el paso a paso para que lo vean y también vean lo que está en el aula virtual. Entonces, adoptamos el nivel de significación, buscamos en la tabla chi cuadrado el valor crítico en función de el alfa y k menos r menos 1, y tengo que tener en cuenta aquí esta cuestión, que esta prueba es unilateral derecha y que por lo tanto mi
región de rechazo va a estar dada a partir del valor chi cuadrado alfa k menos r menos 1. Así que mucho cuidado con confundir que, como me digo, tiene distribución normal contra no tiene, pensar que es bilateral. No, esta prueba, justamente como voy a rechazar si la sumatoria de discrepancias es muy grande. Por eso estoy considerando a partir de este I crítico, si el I observado, si esa suma, esa acumulación de discrepancias es muy grande, por eso voy a rechazar si eso ocurre. Y en ese caso, la conclusión, ¿cuál va a ser? Bueno, que la muestra no rechazo hipótesis nula y por lo tanto no puedo suponer la distribución que se había propuesto o que me habían consultado. Profe, Sí, disculpe la preguntonta, ¿no? dale. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando pruebas de hipótesis para los modelos y solo a los fines de ver si es normal o no. Es solo a los fines de ver si es alguna de las distribuciones que hemos visto. En el caso de la bondad de ajuste chi cuadrado, o sea, en el caso de los problemas que tenían que resolver, en muchos planteaba ver si poseía distribución normal o no, porque después te hacía alguna pregunta, aunque hubo algunos casos donde se pedía que verificaran si poseía distribución Poisson o exponencial. Entonces, dependiendo de cuál sea el problema, yo voy a ver si tengo que usar prueba chi cuadrado en función de tengo variable discreta, tengo una gran cantidad de valores y la variable es continua, puedo agrupar, puedo usar bondad de ajuste chi cuadrado. Eso en cuanto a la prueba chi cuadrado. Si tengo pocos valores y la variable es continua, puedo utilizar Kolmogorov-Smirnov. Y esas son las pruebas que nosotros abordamos. Hay más pruebas para verificar, hay otras pruebas que sirven para validar el modelo, sí, de hecho las hay. Nosotros mencionamos en este curso de probabilidad dos, la prueba chi cuadrado bondad de ajuste y la prueba Kolmogorov. Ah, bien, bien. Pero fíjate que esta prueba, en la clase pasada yo hice el ejercicio probando que apliqué bondad de ajuste para verificar que el modelo era Poisson. Lo hice para una discreta y también después lo apliqué para una continua, en el caso de chi cuadrado. Estaba en la región de rechazo y algo que sí vimos la clase pasada, y acá también lo anoto, que tanto para discreta como para continua, lo recomendable es aplicarlo para n mayor a 50. Y otra cuestión que tenemos que tener presente es que esta prueba tiende a cometer error de tipo 1, o sea, rechazar hipótesis nula sabiendo que es verdad, dado que es verdadera, y por eso generalmente uno trata de trabajar con un alfa pequeño menor a 0,10. Además de elegir no trabajar con frecuencias esperadas menor que 5. ¿Y qué quiere decir elegir no trabajar con eso? Reagrupar, si tengo intervalos donde hay frecuencias, generalmente en las colas, con la izquierda y con la derecha, si fuera el modelo normal, con frecuencias menores a 5, las agrupo y considero la suma de esas frecuencias para que la frecuencia esperada sea 5 o más.
Pasemos entonces a la prueba de Kolmogorov. Lo que voy a hacer es contar en qué consiste la prueba. Voy a mostrar dos ejemplos para que vean que una situación particular que quiero mostrar, y luego vamos a hacer un pequeño recreo de 10 minutos, vamos a volver, vamos a trabajar con unos problemas tipo parcial para que también vean cuáles, qué tipo de problemas pueden aparecer en un parcial o en un examen, y después nos vamos a dedicar a trabajar con el Infostat, ver cómo interpretar las salidas con el tema del p-valor y ver los casos, si están de acuerdo. Sí, profe. Bueno. Profe, antes de continuar, yo tengo una pregunta respecto a el alfa, que estábamos hablando que tenía que ser normalmente más chico a 0,10. Sí. Esto no necesariamente signifique que yo no puedo usar un alfa de 0,10, ¿no? Porque, No. por ejemplo, si yo quisiera minimizar el error de tipo 2, dejando de lado el error de tipo 1, sabiendo que voy a tener que usar intervalos, la mayor cantidad de intervalos posible que me den frecuencias esperadas mayores a 5, podría usar un alfa de 0,10 para poder minimizar el error de tipo 2, ¿no? Sí, lo que tenés que tener en cuenta que esta prueba en particular, pese a que uno trate de tomar también los recaudos con las frecuencias esperadas, que sean de frecuencia 5 o más, tiende, a pesar de eso, a cometer el error de tipo 1. Por eso generalmente se recomienda trabajar con un alfa menor a 0,10. ¿Ya? Claro. A pesar de tomar todos esos recaudos, como tiende a cometer un error de tipo 1, o sea, rechazar injustamente la prueba de hipótesis, es que uno decide trabajar con un alfa del 5% o del 1%. La prueba en general, la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado, es de cometer y rechazar injustamente, contrariamente a la prueba Kolmogorov, que tiende a cometer error de tipo 2. Pero analizando la situación y viendo cuál es el problema puntualmente, lo podemos discutir si vos estás hablando a nivel de un caso particular o el caso que les ha tocado analizar. Profe, Claro. ¿es decir que no nos hace falta cambiar el alfa, digamos? ¿O seguiríamos usando un alfa chico? O sea, por más que nos pida minimizar el error de tipo 2, si usamos el chi cuadrado. A ver, si me dice que si hay un pedido específico, ¿sí?, en el enunciado del problema que me diga, se quiere minimizar el error de tipo 2, bueno, entonces vos podés decir, bueno, yo sé que esta prueba tiende a cometer error de tipo 1, por eso tomé los recaudos de que las frecuencias sean 5 o mayor que 5 en cada intervalo, y como dijo tu compañero, mi preocupación es, o me han pedido que minimice el error de tipo 2, entonces elijo un alfa del 10%. Con esa justificación estás. Claro. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, sigamos. Esta prueba compara frecuencias acumuladas observadas de la distribución de datos ordenados. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque acuérdense que como estoy con una variable continua y son pocos datos, no vamos a agrupar
los vamos a ordenar de menor a mayor para incluso estas frecuencias acumuladas observadas, ya sabemos cómo calcularlas porque hicimos en estadística descriptiva nuestros gráficos de distribución de frecuencia empírica, entonces necesitamos que los datos estén ordenados. Y vamos a contrastar, vamos a comparar estas frecuencias acumuladas con las frecuencias esperadas según la distribución propuesta en la hipótesis nula. ¿Y cómo vamos a decidir? Bueno, vamos a buscar la máxima discrepancia, la máxima distancia entre la distribución empírica, la distribución que observamos, y la distribución teórica. Buscamos ese máximo, esa distancia máxima, y en función de esa distancia máxima es que vamos a decidir esta prueba de Kolmogorov. Entonces, igual que en la anterior, en la de bondad de ajuste chi cuadrado, planteamos la muestra proviene de una población con cierta distribución versus la muestra no proviene de esa población o tiene otra distribución, como ustedes quieran escribirlo. Ordenamos los datos y calculamos las frecuencias empíricas u observadas, donde recuerden, porque algunos en el parcial tuvieron este error, y era el número de orden, o sea, tengo que ordenarlos y tener en cuenta que el primer valor es 1 y siempre el número de orden comienza contando desde 1, no desde 0. Ese también fue un error de algunos en el parcial número 1. Luego, bajo el supuesto de hipótesis nula verdadera, calculamos las frecuencias acumuladas teóricas. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Dependiendo de cuál sea el caso. Si el modelo propuesto era normal, bueno, como hacíamos en la unidad 3, estandarizo y busco cuál es esa probabilidad acumulada. Si el modelo propuesto fuera exponencial, calcularé por fórmula esta distribución acumulada. Luego, considero las discrepancias, las distancias que hay entre esta frecuencia observada y esta teórica, en valor absoluto. Y el estadístico es considerar el máximo, o sea, la máxima de estas discrepancias es el estadístico, el de máximo. Este estadístico tiene distribución Kolmogorov-Smirnov, está tabulado y solo depende de los grados de libertad, depende del n. Si tenemos 80 datos, bueno, buscaremos el valor de d para 80 datos. Y en realidad, si tenía 80 datos, utilice bondad de ajuste chi cuadrado. Si tengo 8 datos, busco en la tabla de Kolmogorov, es la última de las tablas que ustedes tienen en la guía, ubico el n, la cantidad de valores que tenía tomados de la muestra, considero el alfa, que por lo general, dependiendo de la tabla y dependiendo del libro, o hay 3 valores de alfa o a lo sumo 4, y en función de ese alfa busco el valor crítico. Entonces, aquí esta es una tabla, puse otra, no la que ustedes tienen en el libro, simplemente para mostrar que dependiendo si ustedes buscan y ponen tabla de Kolmogorov-Smirnov, van a buscar, van a encontrar que aparecen algunas tablas levemente diferentes de las que
ustedes tienen en la guía. Nosotros tenemos valores para el 5, el 1 y el 10%, y aquí aparecen el 20%, 15%, y alguna referencia incluso cuando el N es mayor a 35. No, Eliana, busco con el N, fíjate que busco el N correspondiente, el D crítico es el D alfa N. Ya en todo caso lo escribo aquí, el D crítico es el D alfa N, no N-1. En donde tengo que buscar con N-1, lo aclaramos en las otras pruebas, pero aquí es con el N. Y nuevamente, si tengo el valor crítico, el criterio de rechazo va a ser aquella discrepancia, si el D máximo es mayor, si esa discrepancia es mayor que el valor crítico, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces, muestro un ejemplo del uso de la prueba de Kolmogorov para verificar modelos. Aquí el enunciado dice, se estudia la variable tiempo entre llamadas a un servicio de taxis, expresada en segundos, y aquí proponen que por diferentes motivos uno está en duda si el modelo adecuado es normal o exponencial. Y por eso vamos a hacer ambas pruebas de hipótesis. Entonces, planteo, primero que nada, si X tiene distribución normal con media 7 y varianza 43,33, tengan en cuenta que este 7 lo obtuve con la media estimada a partir de los datos muestrales, y esta varianza con la estimé a partir de la muestra. Busco el D máximo, voy a utilizar un alfa del 10%, y ya voy a decir por qué. Fíjense Profe, que, sí, ¿la elección del alfa es por cuenta nuestra o hay algún método como para calcularlo? en general, a ver, ¿qué sería en este caso el error de tipo 2? ¿Cuál sería? Y aceptar como falsa una hipótesis que era verdadera. No sé qué es aceptar, yo siempre utilizamos el tema de rechazo o no rechazo para que también no se les haga lío, pero... Bueno, está bien. Pero a ver... rechazar una prueba que era verdadera. Sí, eso. Una hipótesis que era verdadera. No rechazar, a ver, el error de tipo 1 era rechazar hipótesis nula y esta era verdadera. ¿Ah? O sea, el error de tipo 1 sería rechazar que X tiene distribución normal con media 7 y varianza 43,33, decir que tiene otra distribución cuando en realidad tenía distribución normal. Eso sería cometer un error de tipo 1. Por otro lado, cometer un error de tipo 2 sería no rechazar hipótesis nula y que ésta sea falsa. O sea, decir, está todo bien, X podemos suponer que tiene distribución normal con media 7 y varianza 43,33, y en realidad no tenía esa distribución. ¿Está bien? Claro, sí. Ese sería cometer un error de tipo 2. Entonces, vos fíjate que si yo asumo normalidad, porque voy a usar esa normalidad para después calcular intervalos de confianza, prueba de hipótesis y demás,
voy a ser bastante exigente en no cometer un error de tipo 2, o sea, en no rechazar y que sea falsa. Por eso elijo un alfa del 10%. Bien, ¿y qué tan grande puede ser el alfa o con un 10%? No, generalmente el alfa puede ser siempre son valores porque son probabilidad de errores, entonces vos querés que sea valores pequeños, pero dentro de esos valores, ¿cuál es el que elegís? Si tenés del 1, del 5, del 10%. Claro, entonces depende del contexto del problema. Depende del contexto del problema, pero vuelvo a insistir, en tu tabla incluso, y los valores que vos trabajas de nivel de significación que venimos trabajando desde la clase anterior, siempre trabajamos con valores pequeños de alfa. ¿Qué es valor pequeño? 1%, 5%, 10%, porque recordemos que alfa es una probabilidad de cometer un error. Claro, y además si elijo un alfa muy grande, podría llegar a cometer el error de rechazar la hipótesis cuando no debería. Pero al margen, vos estás tratando de minimizar, entre comillas. Si pudieras minimizar a ambos, tendrías que elegir un tamaño de muestra lo suficientemente grande. Bueno, en este caso no lo podés hacer, porque ya tenés estos valores que fueron tomada esta muestra. Entonces, como eso no podés hacerlo, lo único que te queda es tratar de elegir un alfa que sigue siendo una probabilidad de cometer el error de tipo 1, pero en función de eso, como yo quiero minimizar el error tipo 2, elijo un alfa del 10%. Perfecto, muchas gracias. Recordá que siempre en la prueba de hipótesis vos vas a determinar el nivel de significación y el nivel de significación va a ser la probabilidad de cometer error de tipo 1. Pero ese nivel de significación, si considerás que el error de tipo 2 es más relevante o es más grave, podés elegir ese nivel de significación en lugar de el 1%, trabajar con el 10%. Si ambos errores no querés darle mayor importancia a uno sobre el otro, es que elegís un alfa del 5%. Pero en este caso, mi objetivo es no cometer, es relevante, es importante no cometer un error de tipo 2, por lo tanto, elijo, o sea, no rechazar y que sea falsa, por eso elijo un alfa del 10%. En ese caso, voy para atrás, busquemos, ¿cuánto era el n, perdón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta tabla, con el 10%, un n de 7, el valor es 0,438. No sé por qué acá hay un problema. El de crítico. Déjenme ver si la tabla que... está mal, es 0,43. Este de crítico está mal. Ahí lo vamos a corregir. Permítanme, para que no haya confusiones. Este de crítico es 0,43. Y me parece que en el otro también 43. Listo. Ahora sí, vamos con con la vista y volvemos a
a la prueba de Kolmogorov. Entonces, con ese alfa y ese D crítico, ¿qué hago a continuación? Ordeno los datos. ¿Hasta ahí estamos? Ordené los datos. Calculo ahora las frecuencias acumuladas observadas. Número de orden dividido n más 1. Número de orden dividido 8. Número de orden dividido 8. Número de orden. Sigo. Termino de calcular estas frecuencias observadas y ahora, suponiendo hipótesis nula verdadera, calculo estas frecuencias acumuladas esperadas. Pregunta, ¿cómo calculé esas frecuencias esperadas? Con tabla, estandarizando. Estandarizando, o sea, tomé la probabilidad de que X sea menor que 1. ¿Qué hice? Probabilidad de Z, 1 menos 7 dividido raíz de 43,3. Y lo busco en la tabla. La probabilidad de que X sea menor que 10 es 10 menos 7 dividido 43, la raíz de 43,33, busco en la tabla. Realicé todas esas frecuencias teóricas y ahora calculo las diferencias. La máxima diferencia es 0,1194. Entonces, como el D crítico era 0,43 y el D máximo es menor que el D crítico, no rechazo y por lo tanto puedo decir que el modelo normal puede considerarse una buena representación para la variable. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora propongo, hago la prueba, pero asumiendo exponencial, porque no sabíamos qué hacer, qué decidir si era una buena representación el modelo normal o el exponencial. Hago la prueba de hipótesis, nuevamente, bueno, acá está el error, ya lo corrijo, es 0,43. Busco calculo las frecuencias observadas, calculo las esperadas, pero fíjense que ahora las frecuencias teóricas las estoy haciendo con la hipótesis, bajo hipótesis nula, que tiene distribución exponencial. Calculo las discrepancias y nuevamente no rechazo hipótesis nula, por lo tanto, el modelo exponencial es apropiado para esta variable. Y entonces, Tenemos que elegir el que tenga mayor diferencia entre el de máximo y el de crítico o al revés. a ver, tengan en cuenta que, ¿qué pasa? La prueba no logra rechazar ninguno. Entonces, como esta prueba en general tiende a cometer error de tipo 2, ¿qué quiere decir? No rechaza dado que es falso. O sea, es una prueba que tiende a cometer error de tipo 2. Por eso incluso uno toma un alfa del 0,10. Pero a pesar de eso, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero vos en este caso tomaste el alfa de 0,10 y a pesar de eso no logramos rechazar ninguno de los dos. Bueno, ¿qué hago? Una es mirar la distribución. La frecuencia observada es la azul
La frecuencia, fíjense, naranja, lo graficado es la esperada, acumulada esperada según el modelo normal, y la frecuencia esperada con la exponencial. ¿Qué observamos? Que al parecer el modelo exponencial presenta menores diferencias entre la frecuencia acumulada observada y la esperada. ¿Qué otra herramienta me ayudaría a decidir también y a apoyar que el modelo apropiado para utilizar es el exponencial? Que el D máximo es menor en el exponencial que en el normal. Y sin llegar a calcular la prueba sin poner los ojos en la prueba de hipótesis. ¿Qué otra herramienta tenés vos para respaldar el hecho que el modelo apropiado por inclinarte por el exponencial? No solo mirar esto, sino qué otra cosa te llevaría, te inclinaría a elegir la exponencial, el modelo exponencial. Sí, Leonardo, bien. Fíjense, si yo hubiera hecho la descriptiva previamente, ahora voy a mostrar qué hubiera pasado. El modelo propuesto de normal casi que lo hubiera desechado. Permítanme copiar estos valores en el Infostat y veamos qué pasa. Aquí tengo, primero que hago es el gráfico de caja de la variable X. Fíjense qué tenemos. Bueno, tengo una distribución marcadamente asimétrica. Primera cosa. A posteriori, ¿qué hago? Bueno, distribución empírica. No tengo una forma de S, que era lo que sabíamos que teníamos que esperar en el caso de la distribución empírica del modelo normal. Y además de estos dos gráficos, calculo las medidas de la variable X, de los datos, tomo la varianza, el coeficiente de variación, mediana, simetría, ¿y qué observo? Una marcada asimetría, que el criterio de menos 0,5, esto no puedo usarlo. La mediana no es parecida, hay una diferencia importante entre la media y la mediana. La varianza es mucho más, la desviación es casi del mismo valor que la media. Entonces, todo esto que aprendimos en la unidad 1, ¿no?, ayuda y apoya mi decisión en cuál es el modelo más apropiado. Eso es lo que debía haber hecho inicialmente antes de la prueba de hipótesis, de plantear cuál era el modelo elegido, hacer una estadística descriptiva y en función de eso proponer el modelo. Pero si yo tuviera que me dan las dos pruebas de hipótesis y debo elegir, bueno, respaldo mi decisión con este gráfico y con la estadística descriptiva también.
Y este es el caso de, ¿por qué planteo este ejemplo? Porque muchos de los que vinieron a consulta venían y en algunos de los ejercicios se tiraron a plantear que era normal sin haber hecho la estadística descriptiva. Entonces, el paso cero es utilizar las herramientas ya aprendidas, sobre todo para elegir un modelo posible. Acá estaban en duda y el ejercicio está hecho adrede a propósito para mostrarles que hay que utilizar todas las herramientas para tomar la decisión y en este caso elegir el modelo exponencial porque la distancia, la discrepancia que hay con la distribución teórica y la observada es menor en el caso del exponencial. Sí, en el caso de tener que elegir un modelo, Tomás, porque si no te dice, proponga a usted el modelo apropiado y haga la prueba correspondiente, lo primero que vas a tener que hacer es realizar la descriptiva y tomar una decisión, y no de repente porque me suena, o como es continua, pruebo normal. A eso me refiero. No sé si eso contesta tu pregunta. Tomás. Profe, ¿podría volver un segundito a donde propone la comparación con la normal de ese mismo ejercicio? En lo que hice con el InfoStat. No, ahí donde empieza el ejercicio, que primero prueba con la normal. Bien. Perdón. En este caso, el ejercicio decía que estoy en duda. En realidad, estoy en duda era, no hice nada de descriptivo y demás, y también era para decir, ojo, porque si yo no hice descriptiva y digo, no, con prueba de Kolmogorov me ayuda y decido con la prueba, fíjense que la prueba me da que no rechaza ni en normal ni en exponencial. Entonces tengo que utilizar mi conocimiento y otras herramientas porque Kolmogorov, como ya dije, tiende a cometer error de tipo 2. O sea, no rechaza hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Profe, ahí cuando estandariza, hace xi menos mu sobre el desvío para cada frecuencia. Sí. Y busca en la tabla la probabilidad de que z sea menor a ese valor. Exactamente. Si da un z que no está en la tabla, por ejemplo un z 0,2435 y ¿qué hacemos? ¿Buscamos el más cercano? 0,20. A ver, ¿cómo hacíamos con, vuelvo a insistir, nos olvidamos qué hacíamos en la unidad 3. El z lo tomábamos con 2 decimales. ¿Por qué? Y porque el z que podíamos buscar en la tabla tenía 2 decimales. Ah, claro, redondeando, digamos, el segundo. ¿Cómo? Redondeando el más cercano al segundo. Sí, perdón, no te escuché. Redondeando, claramente. Claro, eso es lo que yo había preguntado antes, que me daban números muy raros y no sabía si, como no habíamos dado este ejercicio todavía, entonces no sabía si... De nuevo, no nos olvidemos lo que ya veníamos haciendo. Y en la unidad 3 nos daba, a ver, si yo decía, no, voy a trabajar con 7 cifras significativas. ¿Para qué? Si el valor de z en tabla son 2 cifras, si voy a usar la tabla. O sea, no, que yo voy a usar el InfoStat. No, yo uso la tabla, busco una tabla, el z tiene décimas, centésimas, uso 2 decimales. Claro. Redondeo a 2 decimales. ¿Estamos?
Sí, profe, ahí quedó claro. Bien. Ahora vamos a hacer, la idea es mostrar 2 ejercicios tipo parcial, uno con variable, con bondad de ajuste chi cuadrado y otro con Kolmogorov, para que lo resolvamos, veamos el tipo de ejercicios con el que nos podemos encontrar, porque muchos de ustedes ya están preocupados de decir, me van a dar 80 datos, los voy a tener que agrupar y voy a tener que hacer todo desde cero. Imagínense que con el tiempo que tiene el parcial, no van a lograr, si uno les da los 80 datos o un ejercicio tipo el que tienen que resolver grupalmente, no alcanza el tiempo del parcial para abordar todo completo el ejercicio, desde la descriptiva hasta el final. Entonces uno lo da un poco más acotado. ¿Está bien? Perdón, profe, ¿no? ¿Va a ser el sistema de parcial, el modelo del parcial como el parcial anterior o va a ser solo un ejercicio en el que tengamos que hacer, abarcar todas las unidades? No, no, no. La idea van a ser 3 o 2 ejercicios, donde por lo general son 3 ejercicios, uno por unidad, pero algunos se intersecan. ¿Por qué? Porque por más que yo esté resolviendo uno con prueba de hipótesis, voy a utilizar estimación por puntual o por intervalos. Ahora les voy a colocar un ejercicio de parcial para que vean qué tipo de preguntas puede haber, y de hecho ya voy a habilitar también próximos al parcial un simulacro para que también ustedes vean y jueguen con alguno de los ejercicios y practiquen. Perfecto, gracias. No, de nada. Tomás, el archivo que estoy usando ahora no está en el LEF, ya lo voy a subir. De hecho, acabo de detectar que hay, bueno, ese error del crítico y de unas cuestiones que pegué y que no tienen la animación. Y no lo colgué simplemente porque se me borró ayer a la noche, y entonces entre la noche y hoy a la mañana lo recuperé algunas cosas y por eso hay algunas que no estaban del todo corregidas. Así que ya lo voy a colgar. Franco, el me identifico, no sé qué, a qué viene, no vengo siguiendo el hilo. Porque usted había dicho, profe, que seguramente estábamos preocupados si en el parcial nos iban a tocar ejercicios con muchos datos. Bien, no, Me identifico con eso. Está bien, no, muchos han entrado ya en pánico porque en la consulta se observó eso, y bueno, la idea es bajar un poco el nivel de ansiedad,